Venezuela cerraba el siglo XX en medio de cambios políticos y una nueva constitución. Mientras el país miraba a Caracas, en la costa, la naturaleza preparaba su golpe más devastador. El estado Vargas, refugio de los caraqueños, vivía tranquilo bajo la sombra del Ávila. Nadie imaginaba que ese paraíso sería el epicentro de una tragedia nacional. El Ávila, siempre visto como protector, guardaba una memoria de agua y sedimentos acumulados por siglos. Los expertos habían advertido sobre el riesgo de construir en zonas vulnerables, pero sus voces se perdieron en la rutina y la política. La tragedia de Vargas fue el resultado de semanas de lluvias incesantes. El agua saturó la tierra, llenó los ríos y quebradas, y la montaña se hinchó como una esponja a punto de estallar. Los habitantes notaron el cambio. Ríos más ruidosos, agua turbia, una inquietud creciente. Pocos supieron interpretar las señales. El desastre no fue solo un deslave, sino cientos, marcando un antes y un después en la historia venezolana. Cambió la geografía de Vargas y la vida de cientos de miles. Esta es la historia de diciembre de 1999, cuando la lluvia se convirtió en luto y la montaña lloró sobre sus hijos. El paraíso costero se transformó en una herida nacional. La montaña, que inspiraba respeto, se volvió verdugo. Las advertencias ignoradas se convirtieron en tragedia. El país aprendió, demasiado tarde, el precio de desafiar la naturaleza. Vargas nunca volvió a ser el mismo. La memoria de esos días sigue viva en cada rincón de la costa. Así comenzó la tragedia que marcó a una generación. Todo comenzó con una lluvia persistente, intensa, casi bíblica. Durante 2 semanas de diciembre de 1999, el litoral central fue azotado por un temporal sin precedentes. Las quebradas se transformaron en torrentes furiosos. La gente sentía que algo malo estaba por pasar. La vida cotidiana se volvió un desafío. La preocupación se transformó en miedo. Los más viejos recordaban historias decrecidas y advertían: la montaña avisa. Pequeños derrumbes y vibraciones en el suelo eran señales ignoradas. Llamadas a las autoridades no recibieron respuesta efectiva. El país estaba distraído por un referéndum constitucional. La noche del 14 de diciembre, la lluvia se volvió diluvio. El rugido de los ríos impedía dormir. Algunos tomaron precauciones, otros abandonaron sus casas. No hubo evacuación masiva ni plan de emergencia. Cada familia actuó según su miedo y experiencia. Vargas enfrentó la tormenta sola, sin saber que estaba a las puertas del desastre. La indiferencia y la falta de respuesta sellaron el destino de miles. Las alertas de expertos no tuvieron eco. La política ocupaba toda la atención nacional. Esa noche, la intuición salvó a algunos, pero la mayoría no imaginaba la magnitud de lo que venía. El peligro era inminente, pero invisible para muchos. La montaña seguía avisando, pero nadie escuchaba. El desastre se gestaba en silencio. La tragedia era inevitable. Vargas quedó sola ante la furia de la naturaleza. El infierno estaba por comenzar. La madrugada del 15 al 16 de diciembre fue el punto de quiebre. La montaña cedió, y una avalancha monstruosa de lodo, rocas y escombros arrasó todo a su paso. El estruendo era apocalíptico. La tierra vibraba como si un tren gigante descendiera del Ávila. La gente despertó en pánico y oscuridad, sin electricidad, solo iluminados por relámpagos. Los ríos desbordados cruzaron barrios enteros. El lodo irrumpió en las casas, destruyendo paredes y arrastrando personas. Familias intentaron escapar rompiendo techos, aferrándose a lo que podían. El instinto de supervivencia se impuso en medio del caos. Pueblos como Carmen de Uria desaparecieron bajo metros de lodo y rocas. La furia de la naturaleza redibujó el mapa de Vargas en horas. Los edificios de los corales quedaron sepultados hasta los primeros pisos. Carros apilados como juguetes, calles irreconocibles. La noche más larga y oscura de Vargas fue la noche en que la montaña rugió y reclamó su espacio. No hubo refugio seguro. El desastre fue total y repentino. La vida cambió en cuestión de minutos. El amanecer solo trajo devastación. El horror continuó durante horas. La montaña seguía vomitando lodo y muerte. Deslaves simultáneos arrasaron los 40 kilómetros de costa. Sobrevivientes quedaron atrapados en techos y pisos altos rodeados de un río de barro y escombros. El rugido de la montaña era la banda sonora de su desesperación. Sin comunicación ni ayuda, cada grupo pensaba que su tragedia era única. La noche se hizo eterna cada minuto, una lucha por la vida.
El frío, la lluvia y el miedo calaban hasta los huesos. Algunos arriesgaron todo para rescatar vecinos, otros solo podían rezar y esperar. El amanecer reveló la magnitud de la devastación, un paisaje lunar, casas y calles sepultadas. El silencio sepulcral solo era roto por los lamentos de los sobrevivientes. La noche más larga terminó, pero la pesadilla apenas comenzaba. El sol iluminó una herida abierta en la geografía y el alma de Venezuela. La montaña había dejado su marca. El dolor era palpable en cada rincón. La esperanza parecía lejana. El día trajo la realidad de la pérdida. Vargas despertó en ruinas. Con la llegada del día, la magnitud de la catástrofe fue visible. Calles vibrantes se convirtieron en desiertos de lodo y escombros. Edificios sepultados, carros amontonados, casas humildes desaparecidas. El olor a lodo y muerte impregnaba el aire. Miles de muertos, muchos cuerpos nunca encontrados. Familias enteras desaparecieron sin dejar rastro. Cientos de miles lo perdieron todo, quedando solo con lo puesto. Vecinos, cubiertos de lodo, buscaban sobrevivientes entre los escombros. La mayoría solo hallaba silencio o cuerpos sin vida. El trauma era indescriptible. La gente deambulaba en estado de shock. La infraestructura colapsó. Carreteras, puentes, servicios básicos destruidos. Vargas quedó incomunicado, convertido en una isla de destrucción. La economía local paralizada, la reconstrucción sería tarea de años. El amanecer del 10 de diciembre reveló una catástrofe histórica. El dolor y la desolación marcaron a toda una generación. En medio del caos, la solidaridad fue la clave para sobrevivir. Vecinos se convirtieron en rescatistas, compartiendo comida, agua y refugio. Brigadas espontáneas buscaban desaparecidos y atendían heridos. Helicópteros y barcos realizaron evacuaciones heroicas. La ayuda nacional fue masiva. Centros de acopio y voluntarios surgieron en todo el país. Sin embargo, la magnitud del desastre superó la capacidad de respuesta. La distribución de ayuda fue caótica. La desesperación llevó a saqueos en busca de comida y agua. Hubo denuncias de que la ayuda no llegaba a quienes más la necesitaban. Fue una mezcla de heroísmo y desorganización. La tragedia unió al país, pero también mostró sus debilidades. La supervivencia dependió de la solidaridad y el coraje de la gente común. El espíritu humano brilló en la oscuridad. La lucha por la vida fue el primer paso hacia la reconstrucción. El gobierno respondió con fuerza, movilizando a las Fuerzas Armadas y lanzando el Plan Bolívar 2000. Miles de soldados removieron escombros y distribuyeron ayuda. Chávez se involucró personalmente, reforzando la imagen de un Estado protector. Sin embargo, la centralización y desorganización generaron críticas y roces con organizaciones civiles. La logística fue un desafío monumental. La ayuda no siempre llegaba a los más necesitados. La tragedia expuso la falta de prevención y la fragilidad del desarrollo urbano. Se prometieron nuevas leyes y sistemas de alerta, pero el cumplimiento ha sido desigual. Vargas se convirtió en un caso de estudio mundial sobre desastres socionaturales. La gran pregunta: ¿aprendió Venezuela las lecciones? La montaña no fue la única culpable. Las decisiones humanas también pesaron. La reconstrucción de Vargas fue larga y dolorosa. Miles de damnificados fueron reubicados, perdiendo su entorno y su identidad. Se canalizaron ríos, se construyeron muros y nuevos urbanismos. La cara de Vargas cambió para siempre, entre éxitos y críticas. El trauma psicológico marcó a toda una generación. El miedo a la lluvia y la pérdida de seres queridos dejaron heridas profundas. Cada diciembre, la memoria revive el dolor. Vargas renació, pero la sombra de 1999 sigue presente. Reconstruir la confianza y sanar el alma lleva más tiempo que levantar paredes. La tragedia es ahora parte del ADN de la comunidad. La tragedia de Vargas dejó un legado imborrable en Venezuela. Fue un símbolo de las consecuencias de la pobreza y la falta de planificación. El evento impactó la política y consolidó la imagen de un Estado protector. Cada diciembre, el país recuerda y reflexiona sobre la tragedia. Es un recordatorio de la responsabilidad de las autoridades y la importancia de la prevención. La frase "para que nunca más se repita" se convirtió en mantra nacional. El legado final: la naturaleza siempre reclama su espacio. Honrar a las víctimas es construir sociedades más justas y resilientes. El Ávila sigue vigilando la costa.
La gente de La Guaira mira al mar y la montaña con respeto. Sobrevivir al día en que la montaña lloró es una lección que Venezuela no debe olvidar. No olvides darle me gusta, suscribirte y compartir este video con tus amigos.